Bueno, muchas gracias, Tomás, a los organizadores por la invitación. Yo les había pedido permiso para comenzar con un pequeño ejercicio. Ustedes tienen una libretita en sus manos y pueden anotar. Simplemente quería pedirles que se tomen 2 minutos. Yo les aviso cuando pasen esos 2 minutos. Solo hagan lo siguiente, traten de reflexionar, traten de acordarse de todas las cosas buenas que les hayan ocurrido durante la última semana. Tantas como puedan. Dense 2 minutos para ello y escríbanlas. Simplemente 2 minutos para reflexionar y para escribir todas las cosas buenas de las cuales se acuerden, fijando ese periodo de plazo de la última semana. Bueno, muchas gracias por lo que acaban de hacer. Detengámonos un segundo y quería preguntarles si alguno de ustedes quiere darme algún ejemplo de alguna cosa buena de la cual se haya acordado. Dale, si puede hablar lo más fuerte posible, hay un micrófono. No, parece que no se... El día que se inventen micrófonos que funcionan, se hace millonario el tipo. Que funciona la primera. Claro, salí con mis nietos, lo más maravilloso. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Se acordó de algo bueno? El sábado pasado fui con mi hija y con mi esposa. Yo vivo en una finca a las afueras de Bogotá y el sábado pasado fuimos con mi esposa y con mi hija a revisar cómo estaba una yeguita que adoptamos hace un par de años y la consentimos durante la mañana. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo anoté cosas súper simples. Anoche mi cama calentita porque tengo un escaldazono y hacía tanto frío, entonces rico y exquisito acostarse en una cama calentita. Eso. Súper, gracias. ¿Alguien más? ¿Un par de comentarios más? Hola, el fin de semana fuimos a ver la nieve con mis niños a la cordillera, eso estuvo muy bueno. Perfecto. ¿Y la última persona por el momento? ¿Había alguien más con la mano levantada? Bueno, parece que soy el único que fue feliz en el trabajo y le fue bien en una reunión con el gerente general y una presentación fue exitosa. Te pasaste, muchas gracias. Bueno, ¿qué les pasa cuando hacen este tipo de ejercicio? Que parece tan simple. ¿Qué les ocurre? ¿Los deja indiferentes? No, pues definitivamente no. ¿Qué tipo de ejercicio creen que es? ¿O cómo le pondrían de nombre? ¿Saben qué tipo? ¿Cómo? Escucharse uno mismo. ¿Saben cómo se llama este ejercicio? Es un ejercicio de gratitud. Y gratitud es uno de los temas en los cuales yo trabajo. Yo soy profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por ahí dirán, ¿qué tiene que ver con negocios? Como recién decían, ¿qué tiene que ver con ser feliz en el trabajo? Bueno, hace más de 15 años, un grupo de psicólogos se empezó a preguntar qué ocurre si hacemos esto diariamente, qué ocurre si lo hacemos habitualmente. Y lo que pasó fue que los resultados fueron sorprendentes y de ahí empezó a haber una explosión en todo el estudio de la gratitud. Uno de los primeros experimentos se hizo con estudiantes universitarios, había un grupo de control y un grupo experimental. Y al grupo experimental se le pedía que durante varios meses, al llegar a su casa, en una librerita anotaran 3 cosas buenas que les hubieran pasado en el día. Después de 6 meses los midieron y los compararon con el grupo control de la misma universidad. Y resulta que dentro de los hallazgos se encontró que las personas que realizaban este ejercicio de gratitud habitualmente no solo eran más felices en términos de efectivamente tener más emociones positivas, estar más satisfechos con la vida, sino que además, por ejemplo, le empezó a ir mejor en las pruebas estandarizadas en la universidad. Empezaron a comportarse más prosocialmente, empezaron a cuidar más el medio ambiente. Y de ahí la explosión, como les digo, ha sido gigantesca. ¿Por qué? Porque algo tan simple como ustedes acaban de hacer, si ustedes lo repiten en sus vidas con cierta habitualidad, no tiene por qué ser todos los días, puede ser una vez a la semana, cambia vidas, genera emociones positivas, les produce más salud, hace que ustedes entablen mejores relaciones con otros. ¿Y por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en lo negativo. No estamos acostumbrados a pensar en lo positivo, nos quedamos con lo negativo, nos quedamos con lo que nos falta.
Pero la gran parte, o la gran mayoría de los seres humanos, nos hemos dado cuenta de que tienen muchas cosas buenas de las cuales darse cuenta, pero no nos detenemos en ellas, y menos aún las ponemos en un papel. Porque al principio el ejercicio era simplemente recuérdenlas, pero después nos dimos cuenta de que cuando las ponen en un papel o las escriben, el beneficio incluso puede ser mayor. Bueno, hay un mundo para estudiar sobre gratitud y estamos llevándolo al ámbito del trabajo. ¿Qué tiene que ver Lennon con esto? Lennon, aparte de haber sido un músico extraordinario, era un poeta de la felicidad. Él decía que él contaba textualmente que cuando era muy chico su madre le dijo que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fue al colegio le preguntó a la profesora qué quería ser cuando grande y con esa ingenuidad de un niño Lennon respondió que quería ser feliz. Imagínense el bullying que le hicieron los compañeros en esa época, que le dijeron que no había entendido la pregunta, pero Lennon, con su creatividad, les dijo que eran ustedes los que no habían entendido la vida. Y tiene tanta razón Lennon. Esta es la portada de la tercera de este domingo. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de verla. Fíjense en el cuadrante izquierdo de ahí abajo, yo lo encerré con verde. Es un reportaje que preparamos y que fue la portada, como les digo, del suplemento Tendencias, sobre la nueva pobreza de los tiempos modernos. ¿Y cuál es la nueva pobreza de los tiempos modernos? La falta de tiempo. Jeffrey Pfeffer, entiendo que ustedes después van a tener copia de la presentación por si no alcanzan a ver, pero Jeffrey Pfeffer es un profesor de la escuela de posgrado de la Universidad de Stanford y hace muy poco publicó este libro, que la traducción viene siendo algo así como muriendo por el cheque de fin de mes. ¿Y qué es lo que hace Pfeffer? Los datos son aterradores en términos de que las personas en el mundo, en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en China, en diversas latitudes, están literalmente muriendo por culpa del trabajo. Después les voy a mostrar algunos datos, pero simplemente para que tengan una idea, se estima que hoy día más o menos 1 millón de personas en China mueren por problemas asociados al trabajo. En Estados Unidos, entre 100.000 y 200.000 personas por año. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con felicidad? Tiene que ver precisamente porque si nosotros nos vamos al mundo del trabajo y vemos los datos que hay, lo que nosotros necesitamos hoy en día es un cambio de paradigma que ubique a las personas en el centro de lo que buscan los negocios, en el centro de lo que buscan las empresas. Ese es un estudio que nosotros hicimos en la UAI hace más o menos 2 años y acaparó las portadas de la prensa también por muchas semanas, porque una pregunta tan simple, queríamos investigar cuántas personas eran infelices en su trabajo. Y más de la mitad de las personas en Chile decía que eran literalmente infelices en el trabajo. Por eso no es muy raro cuando se reían de su compañero que decía que le había ido bien con el gerente general. Y eso lo hacía feliz, porque eso es muy extraño. Pero lo que pasa en Chile no es incompatible con lo que pasa en el resto del mundo. Yo hice un doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, y me especialicé en psicología económica y en felicidad. Y esto fue tremendamente impactante cuando apareció porque se hizo un estudio en Gran Bretaña, no solo en Inglaterra, en Gran Bretaña, y los trabajadores de Gran Bretaña se declaraban literalmente miserables, tristes, deprimidos, cuando tenían que volver a sus trabajos después de las vacaciones, por ejemplo, la de Pascua y Año Nuevo. Pero no era porque se les acababan las vacaciones, era porque tenían que volver al trabajo, que no es exactamente lo mismo. Este es un estudio científico publicado en una revista Easy, muy prestigiada, de economía, Economic Journal, y lo que hace es investigar, usaron una aplicación que se llama Mappiness, que permite estudiar decenas de miles de personas en el mundo, y le pidieron a las personas que rankearan en orden de preferencia diversas actividades que realizaban en el día a día. Tenían 30 actividades y el trabajo fue rankeada en la número 29. ¿Saben cuál fue la única que fue rankeada peor? Estar enfermo en cama. Esa es la única que fue peor. Entonces, Pfeffer, con este dato, lo que hace es resumir la realidad del trabajo en el mundo.
Porque el trabajo hoy en día, para la gran parte de las personas, obviamente no para todos, para la gran parte de las personas, es una fuente de infelicidad y de sufrimiento. Algunas razones, no son las únicas, pero algunas razones, las largas horas de trabajo, los conflictos trabajo-familia, la falta de autonomía, la inseguridad económica, se ha ido agregando hoy día el acoso, incluso el acoso sexual. Entonces hay una serie de elementos que yo les he dejado en la transparencia que no me voy a detener acá, perdón, en la diapositiva para que ustedes la vean después, pero como les decía, básicamente se estima en 120.000 personas que mueren al año en Estados Unidos, más de 1 millón de personas en China. Este es un estudio sobre el estado de la realidad laboral en el mundo de Gallup Organization, y lo que muestra es que cuando miden engagement, por ejemplo, menos del 13% de las personas en el mundo, al menos en las muestras encuestadas, tienen altos niveles de engagement. Y sabemos que el engagement es fundamental para la salud mental en el trabajo, pero también para el rendimiento de las personas en la organización. El Suma al Trabajo, que lo hace la consultora Visión Humana, lo hace Patricio Polisi con su consultora, que es una radiografía sumamente buena de la realidad nacional. Estos son datos, por ejemplo, una tendencia desde el año 2008 hasta el 2012. Imagínense si les cuento qué pasa después del 2012. Sigue cayendo tanto la satisfacción con la empresa que trabaja la persona como con el lugar de trabajo. Esta es la evolución del estrés por años de trabajo. También ha ido creciendo en Chile y en el mundo. Lo cual también es coherente con reportajes como este, por ejemplo, donde el 82% de las personas mencionan que han tenido alguna patología asociada al mercado laboral. ¿Qué tiene que ver todo esto con felicidad? Mucho, porque las Naciones Unidas el año 2011 adoptó una declaración en la cual hacía un llamado a todos los Estados miembros a cambiar el paradigma donde estamos puestos hoy día, un paradigma basado en el crecimiento económico, en el Producto Interno Bruto, en los sueldos, en lo material, por un paradigma que coloque a la felicidad en el centro de los países, de las organizaciones y de las personas. ¿Y por qué? Porque hay más de 40 años de investigación que muestran que la felicidad nos hace bien y la felicidad puede ser parte de la solución a todos esos problemas que yo les mostré recién. Hoy en día hay una ciencia de la felicidad donde hay diferentes disciplinas. Antiguamente estábamos acostumbrados a dejarle el estudio de la felicidad o las reflexiones a los filósofos, pero hoy día los grandes aportes han venido del mundo de la psicología, de las neurociencias, de la antropología y de la filosofía también. Por eso se habla de esta nueva ciencia de la felicidad. Uno de los primeros estudios que hay en este ámbito y que causó mucho impacto fue un estudio que se hizo con monjas en el convento de Notre Dame. En los años 30 ingresaron un conjunto de monjas que tenían características bien particulares, que servían como experimento natural, porque entraban cerca de los 20 años, comían lo mismo, hacían la misma cantidad de deporte, dormían las mismas horas de sueño, etc. Venían más o menos de los mismos sectores económicos. Entonces, varias décadas después, a un grupo de psicólogos se les ocurrió conseguir los diarios de vida de esas monjas y empezar a evaluar las emociones positivas. Y lo que hicieron fue comparar a las monjas con menos emociones positivas versus las monjas con más emociones positivas. Y ese estudio, uno de tantos, fue publicado en esta revista, que también es una de las revistas más prestigiosas del mundo, Personality, Process and Individual Difference. ¿Y qué es lo que encontraron? Uno de los hallazgos, que este se conoce como el estudio de las monjas o The Nun Study, uno de los hallazgos fue que las monjas con más emociones positivas vivieron en promedio 10 años más que el resto de las monjas, teniendo todos los otros factores similares. Fuera de la cantidad de estudios que ha tomado este tema, este estudio de las monjas, ha agarrado diversas portadas en todo el mundo, porque aparte de poder alargar la vida, lo que se ha encontrado es que las emociones positivas previenen cosas tan peligrosas, por ejemplo, como el Alzheimer. Y lo que yo les mostré recién, cuando partimos, este ejercicio de gratitud, la gratitud es una emoción positiva de alta trascendencia. Entonces, en resumen, las personas más felices, lo que se ha encontrado es que tienen mejor salud
física y mental, construyen mejores relaciones con otros, son más cooperadoras, en términos, por ejemplo, de comportamiento prosocial, protegen más el medio ambiente, luchan más fuertemente por disminuir la pobreza, por disminuir las desigualdades. En el ámbito laboral, lo que se ha descubierto en los últimos años también es bien notable. Se ha descubierto que si uno compara a las personas más felices con las menos felices, las personas más felices son más cooperadoras, sus clientes están más satisfechos, se ausentan menos, tienen menos problemas de salud mental, están más comprometidas. En definitiva, las personas más felices son en promedio más productivas para la empresa. Y es por eso que han aparecido una serie de reportajes como ese también. Nosotros la primera vez que lo vimos, como que nos dio risa, pensamos que se habían equivocado en el título o cómo lo habían escrito, pero estaba bien porque decían adiós a los jefes, escrito como tradicionalmente se escribe jefes, con J, bienvenidos los jefes con G. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando hoy día es de qué manera pueden haber jefes que sean gestores de bienestar, gestores de felicidad, gestores de emociones positivas. ¿Cómo funciona el link? Es un mundo. O sea, una cosa es el dato, o sea, nosotros sabemos que en promedio las personas más felices funcionan mejor en la empresa, pero otra cosa es por qué, y eso es lo que nosotros nos dedicamos a estudiar. Yo tengo la suerte de ser uno de los directores de un diploma que tenemos en la Universidad Adolfo Ibáñez, que partimos llamándole diploma en felicidad organizacional, y hoy día hemos evolucionado en la medida que ha evolucionado la ciencia, y hoy día lo llamamos diploma en gestión de la felicidad en el trabajo, porque queremos ir a temas más puntuales de gestión, de cómo enseñar herramientas para que las personas puedan florecer. Pero en definitiva, la ciencia de la felicidad se conoce como la ciencia del óptimo funcionamiento humano. ¿Y por qué? Porque las personas más felices funcionan mejor en sus vidas, funcionan mejor con sus organizaciones, funcionan mejor con el planeta. ¿Y por qué? Porque la felicidad nos hace bien, pero la felicidad entendida de un concepto amplio. La conclusión a la cual hemos llegado nosotros es que si uno toma todas las definiciones que existen de felicidad, la definición que más nos llena es por lo menos el entender felicidad como plenitud. Felicidad en el sentido de sentir que nuestras vidas son deseables, son gratificantes, pensar en encontrarle sentido a la vida, construir relaciones significativas con otros, ser altruista y ayudar. Todo esto involucra un concepto de felicidad holístico, un concepto de felicidad que piensa en la felicidad como plenitud. Simplemente para terminar, quería mostrarles por qué no solo la felicidad importa, sino que en particular la felicidad en el trabajo importa. Hace algunos años nos hicimos la pregunta de si es que existe alguna relación entre la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo. Probablemente si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes creen que existe una relación entre la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo? ¿Quiénes creen que existe una relación? Probablemente la mayoría. Y probablemente la mayoría, si yo les pregunto un poco más, van a creer que esa relación es positiva. Pero si es que es tan obvia la pregunta, si es tan obvio que la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo están relacionadas, ¿por qué estamos acostumbrados a escuchar personas que dicen, no importa que lo pase horrible en el trabajo, si total después de las 6 de la tarde comienza mi vida? O personas que lo pasan muy mal en su vida y dicen, chuta, al menos tengo un trabajo donde pasarlo bien. Es como raro si uno cree que esa relación existe y es positiva, es raro compararla con la frase que estamos acostumbrados día a día, porque si una persona dice, ya, no importa, mi vida empieza después de las 6 de la tarde, es una persona que está asumiendo que puede disociar lo que le pasa en la vida de lo que pasa en el trabajo. Entonces comenzamos con esa pregunta hace algunos años y partimos con datos de Latinoamérica, en particular estudiamos a trabajadores chilenos y a trabajadores paraguayos, y lo que encontramos, por ejemplo, en términos de correlaciones en Chile, fue que la correlación era 0.7, de un máximo de 1. Esa correlación es altísima. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es muy difícil disociar la felicidad en la vida de la felicidad en el trabajo. Después de estos datos nos fuimos a investigar el caso de Paraguay, teníamos una muestra grande de trabajadores, y la correlación fue incluso más alta, 0.74.
Entonces, esto da evidencia inicial, al menos nos dio evidencia inicial, para decir, chuta, parece que es verdad lo que en general tendemos a pensar, pero nos llevó a pensar de nuevo. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que podemos disociar la felicidad en la vida de la felicidad en el trabajo? Bueno, los datos correlacionales tienen un problema. Estos son datos correlacionales, son datos que se miden en el mismo periodo del tiempo. Entonces, yo no sé si hay causalidad ahí. No sé si es la felicidad en el trabajo la que causa la felicidad en la vida, no sé si es la felicidad en la vida la que causa la felicidad en el trabajo, no sé si hay una tercera variable involucrada, y por lo tanto nos fuimos a preguntar y avanzamos en el estudio y dijimos, estudiemos ya no solo correlación, sino que estudiemos causalidad, y publicamos hace muy poco, el año pasado, este artículo, también en una revista que es la más citada, al menos en psicología multidisciplinaria, investigando causalidad entre la felicidad en la vida y la felicidad en el trabajo. Les voy a mostrar lo que ocurre en Chile y estos son 3 estudios diferentes. No necesitan ver los números porque lo que me importa es que entiendan lo que está en verde. Life Satisfaction es la forma más extendida para medir felicidad en la vida. Es la satisfacción con la vida. Después tenemos Job Satisfaction, más abajo, que es la forma más extendida para medir felicidad en el trabajo, la satisfacción laboral. No son las únicas, pero son las más extendidas. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que la felicidad en la vida, que es lo que está acá, en el tiempo 1, por ejemplo, predice la felicidad en el trabajo en el tiempo 2. Pero al revés, que lo más interesante también, la felicidad en el trabajo en el tiempo 1 predice la felicidad en la vida en el tiempo 2. ¿Qué significa eso? Que ya no solamente hay correlación, sino que hay causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las personas son felices en su trabajo, esa felicidad en el trabajo se la llevan a la vida. Y al revés también, cuando son felices en su vida, esa felicidad en la vida se la llevan a su trabajo. Por lo tanto, de estas conclusiones emergen 2 tremendas responsabilidades. La primera responsabilidad es para las empresas. ¿Se acuerdan del artículo que les mostré del libro de Pfeffer? Hay empresas que están generando infelicidad en sus trabajadores. Si es cierto lo que encontramos acá, esas empresas que hacen a los trabajadores infelices están haciendo que esos trabajadores se lleven esa infelicidad del trabajo a su vida. Y ya sabemos que la felicidad está asociada con una serie de indicadores. Entonces, si se llevan esos trabajadores la infelicidad a su vida, van a ser peores padres, van a ser peores esposos, van a ser peores ciudadanos del mundo, van a contaminar más el medio ambiente, van a ser menos altruistas, van a vivir menos años, van a tener peor salud física y mental. Por lo tanto, las empresas que están generando infelicidad en sus trabajadores no solamente están generando un impacto en la empresa, sino que están generando un impacto negativo en la sociedad. Por el contrario, las empresas que ayudan a los trabajadores a que sean felices, esa felicidad los trabajadores se la llevan a sus vidas y por lo tanto son mejores ciudadanos del mundo, son mejores padres, son mejores esposos, son más altruistas, ayudan más a los pobres, viven más años, se enferman menos. Entonces la primera responsabilidad es para la empresa, pero la segunda responsabilidad es para los trabajadores también, porque sabemos que la felicidad en la vida de los trabajadores también está relacionada con su felicidad en el trabajo. Por lo tanto, la responsabilidad no es solo de la empresa de ayudar a los trabajadores a que sean felices, sino que los trabajadores también tienen una responsabilidad en términos de hacer cosas para ser más felices en su vida. Porque si hacen cosas para ser más felices en su vida, van a poder no solo ayudar a la empresa a ser más productiva, porque esa felicidad se la van a llevar al trabajo y van a ser más productivos, sino que a la vez van a funcionar mejor en el mundo. Y por eso que a mí me gusta mucho esta frase de Washington, que planteaba que la felicidad y el deber moral están inseparablemente conectadas. Si las empresas quieren ser un aporte en la construcción de una mejor sociedad, tienen que trabajar para generar condiciones en el trabajo para que sus trabajadores puedan ser felices y puedan florecer. Si las personas quieren ser un aporte a una mejor sociedad, también tienen que trabajar para poder ser cada vez más felices. Este es de nuevo, Gallup Organization, datos del año 2011 y 2012, por ejemplo. Ellos muestran, en la parte negra, están las personas con bajo nivel de engagement. Y en la parte derecha, la parte verde,
son las personas que tienen alto nivel de engagement. ¿Qué es lo que hace Gallup? Compara sus niveles de engagement con los niveles de productividad en la empresa y muestra que si la empresa fuera capaz de hacer que las personas con bajo nivel de engagement, es decir, del sector negro, pasaran a tener alto nivel de engagement en el sector verde, la empresa puede tener resultados en términos de mejorar su productividad 2.4 veces, un 240%. Eso es por el lado de la empresa. Pero por el lado de las personas, el engagement es una de las claves también para ser más felices. Sonia Lubomirsky es una investigadora muy reconocida a nivel mundial, que saltó a la fama ya no solamente por los papers, porque ustedes saben cuántas personas leen en promedio un paper científico. Uno se puede demorar 4, 5, 10 años en escribir un paper. ¿Saben cuántas personas lo leen en promedio? Como 7, incluida la mamá del autor. Bueno, ella saltó a la fama porque escribió ese libro, The House Happiness, que la traducción viene siendo algo así como La ciencia de la felicidad. Y lo que hizo fue algo notable. Agarró las investigaciones que existían en el ámbito de la felicidad y la tradujo a un lenguaje que todos podemos entender. Y ella dijo, miren, de mis investigaciones y de las investigaciones que existen en Estados Unidos, en el resto del mundo, yo podría decirles que hay 12 claves para la felicidad. No sé si son 12, 10, 20. A mí nunca me ha gustado mucho hablar de los números en términos de las 10 claves del éxito o los 7 hábitos de Covey. Pueden ser 12, pueden ser 10, 20, las que sean. Pero lo que sí es notable, que al menos ella tradujo un lenguaje cotidiano, cosas que podemos hacer en el día a día como personas y como empresas para ser más felices. Y si ustedes se fijan, en el primer lugar, en general siempre tiende a aparecer la gratitud, el optimismo, pero hay otras cosas también que uno puede trabajar. Trabajar el perdón, trabajar la benevolencia, el altruismo, pensar en cuáles son nuestros objetivos de vida, fluir. Hay una serie de cosas que uno puede hacer. ¿Y por qué hacerlo? Porque esto nos ayuda a nosotros como personas, le ayuda a las empresas como organizaciones y también nos ayuda a todos a construir una mejor sociedad si es que pensamos en la felicidad como plenitud. Muchas gracias.